No son mejores, pero son muy buenos programas los que se hacen en comerciales. Tenía una pregunta de si les resultará fácil separarse y adquirir su propia identidad, sobre todo cuando hay nombres que pesan tanto en el orden político. Y Ámbar tenía dos preguntas. La primera pregunta que le quiero hacer a tío Pablo y a Cristian: ¿los intereses y convenios políticos de los padres también serían transgeneracionales? Eso es uno. Y dos, ¿la confianza que se le otorga a ese político se puede transparentar al hijo o los ayuda en el proceso de crear su propia confianza política? Ámbar, si tú quieres, te puedes tomar el reto del mes libre. Gracias. No necesariamente el hijo tiene por qué cargar con las cosas del padre. En el otro sentido, hay cosas que se heredan y cosas que no se heredan. Yo creo que en lo que tú planteabas, Zoila, decía ahorita en el buen programa que estábamos haciendo fuera del aire, que en literatura existe el concepto de matar al padre. No es literal, sino el momento en que tú comienzas a escribir y te pareces mucho a García Márquez o tienes mucha influencia de Francisco Umbral y llega un momento donde vas encontrando tu camino. En política también ocurre igual. Entonces a esos muchachos hay que dejarlo que vayan creciendo, y ahí entra César Castellano, es decir, la psicología. ¿Por qué? ¿Qué tan castrante o no es un padre para permitir ese momento de ruptura cuando Tony Raful llega a un auditorio y ese señor, ¿quién es? Pero ese es el papá de Farid y tú no lo conoces. O sea, le pasó a Jackie, le pasó a Pavel con Jackie, o sea, le ha pasado a mucha gente. Madrid. Ahora, lo importante es que esa ruptura se dé y que no llegue a unos extremos, que haya una enemistad, una ruptura total con la familia y se vuelva. Pero yo insisto en que estos muchachos, y por lo menos los que hemos mencionado, la inmensa mayoría, son muchachos con nombre propio. Yo los he entrevistado a casi todos y distingo especialmente a Jorge Villegas, que es un muchacho académico, fue maestro de la Paola Mayor. Entonces, si tú buscas, hablo del nieto de Hipólito, Garrigó. el Garrigó, que es un muchacho con una formación política de alto nivel, pero además muy tigre como el abuelo. O sea, que tiene esa combinación que no entiendo por qué no participó, porque tenía todo de su lado para eso mismo, para participar y ganar una diputación. En definitiva, lo que quiero decir es que hay toda una generación y un proceso de renovación donde los jóvenes van a ser determinantes. Y aquí estamos en tarea. Por ejemplo, el PRM ganó porque, entre otras cosas, hizo la tarea de institucionalizar y rejuvenecer a ese PRM. Mientras tanto, como yo le decía, ¿quién es el presidente? Es un muchacho de Puerto Plata, pero ese sí que es un muchacho, pues ese sí es joven, José Ignacio. Y la otra es una muchacha de 40 y 10, pero en la política es una muchacha de 40 y 10. Ahora queda, fíjate, esos son los señores, pero hay un Eduardo Sanz Lobatón del PRM, para no hablar de la estrella del PRM en el Congreso, que fue Faride. Entonces, de repente el desafío es ese PLD con esos nombres de hijos de militantes del comité político y todo esto, estará a la altura de el desafío de renovarse o quedarse atrás. Pero no solamente el PLD, el otro pedacito, porque es más pequeño, del PLD, que es la Fuerza del Pueblo, tiene la misma situación. El líder del PLD ya es Danilo Medina, pero Danilo va a tener 70 y tantos años en el 2004, para no hablar del 2008. Leonel igual, pero además es la dinámica. La gente quiere ver, óyeme, caras nuevas en sintonía con lo que
pide la gente, con la forma de comunicarnos. Pero por ahí voy, por ahí voy. Mira, por ahí voy un poco. Caras nuevas con ideas nuevas. O serán caras nuevas con, exacto. O pero ya lo de ideas propias lo dijimos. Serán caras nuevas para seguir perpetuando esa obsolescencia. Mira, yo creo, a propósito de las dos preguntas. Creo que es una gran apuesta. Yo creo que es una gran apuesta y es la apuesta que mi generación en su momento tuvo en el presidente Fernández. Entiendo. Sobre las dos preguntas de Ámbar, de la sobrina. A veces es muy injusto con los hijos. Con los hijos de los políticos o los hijos, Pablo se refería a la literatura. Es muy injusto y se quieren hacer comparaciones terribles. Y a veces cuando el muchacho destaca por lo bien que habla, pero mira, quiere imitar o se quiere parecer. Óyeme, lo está haciendo bien. O sea, cuando no se puede hacer la crítica, entonces lo que le dicen es que lo hace igual que aquel o que está intentando hacerlo igual que aquel, pero qué bueno. Entonces, ahí es muy duro. Los hijos de Peña Gómez, con Orlando Jorge, se ha llegado a veces a la crueldad. Hijo de Jorge Blanco, mire que la ha hecho y colocado como secretario general de un partido cuando nacía PRM, y se hacen manejos inadecuados, y ahí entra César, pero en muchas ocasiones funciona que no es que el hijo pueda ir tras las ideas del padre obsolescentes, sino que los viejos se están quedando. Usted nota que en el liderazgo de los últimos 40 o 50 años, y me excusan, son pocos los que tratan como de renovar las ideas. Como que se quedaron frisados, que algunos la muerte de Balaguer los sacó de juego, porque era un ejercicio democrático en función de la oposición al balaguerismo, al yanqui balaguerismo. Entonces hay poca renovación. Cuando llegan los muchachos con sus ideas propias, nuevas en muchos casos, ya es totalmente diferente a aquellos, porque aquellos en gran medida se han quedado estacionarios. Y es algo que, y Pablo lo ha citado, los liberales, los socialdemócratas, cuando gobiernan, lo hacen como los mayores conservadores. En ese sentido, y se dice mucho, bueno, pero los PLDistas en vez de imitar a Bosch, imitaron a Balaguer en el ejercicio del poder real. Entonces, eso pasa y esto va a operar positivamente en el sentido de que estos jóvenes necesariamente se van distanciando de sus padres. También tiene que ver tecnologías de la información y se producen cosas, rupturas al margen de eso que ayudan al distanciamiento de ellos con ese cobijo paternal, digamos. ¿Gobernarán como jóvenes o como adultos, Cristian? Perdón. Que se nos termina. Como adultos jóvenes. Finalmente, César, ¿les va a resultar fácil lidiar las expectativas puestas en ellos, por un lado, y por el otro lado, romper con esas lealtades sin considerarse traidores? Ok, bueno, fácil no será nunca, ¿no? Pero el tema es cómo lidiarán con ello. No es necesario que rompan con lealtades. Esa es una manera de encontrar espacio. La otra manera es honrar esas lealtades y acrecentarlas. Y esa es otra forma de encontrar un espacio. O sea, yo puedo, como decía antes, ir con o ir en contra para poder construirme. Entonces yo puedo basarme en lo que ha sido legado de mi padre o puedo intentar destruirlo para construir el mío. Entonces eso, bueno, son dinámicas que se operan dependiendo de lo que hayan sido los procesos ya propios de la crianza, de los afectos, de una serie de dinámicas que ahora mismo no vienen al caso, no tendríamos el tiempo, pero definitivamente, como se decía al inicio, tiene que haber primero un talento. Si no hay talento,
propio, pues por más empuje que se le ponga y por más no, bueno, pues no hay talento. Habiendo talento y dando por descontado que hay ese talento y que hay ese compromiso, entonces ahí viene, bueno, ¿cómo me voy a construir? Me voy a construir sumando los aplausos de mis padres para hacerlos mayores y hacer que la sociedad se sienta orgullosa de mis orígenes y yo de mis orígenes también, o lo voy a hacer construyendo un espacio que niegue el de mis padres, porque yo voy a hacer mi propio camino y mi propia ruta. Cualquiera de las dos rutas son válidas, pero está por verse cuál va a adoptar cada cual. No necesariamente significa una de las dos alternativas que es patológico o problemático, ¿no? Simplemente en ambos espacios habitan oportunidades problemáticas y en ambos espacios habitan oportunidades de éxito. Ahora, finalmente, Pablo, ¿estarán muy altas nuestras expectativas con los muchachos? Bueno, lo que pasa es que hasta ahora no hemos tocado un subtema fundamental y es la característica de nuestro mercado electoral. Los muchachos del PLD del 96 se fueron con Balaguer y olvidaron a Bosch porque la realidad les dijo que las elecciones se ganaban con Balaguer, no con Bosch. Lamentable, yo personalmente creo que es lamentable. Ahora, ese es el mercado electoral dominicano, es como con el tema ético. Ahora todos hablamos de corrupción, todo el mundo está en la corrupción y qué bueno, qué maravilloso. Ahora tú buscas la gente que ganó y hay ex narcotraficantes, personas sindicadas de corruptos o muchísimos que la auditoría visual los condena, que en el pueblo, porque en los pueblos y en los barrios de la capital la gente se conoce. Sin embargo, ese político es sumamente exitoso. Entonces, en la política dominicana están lo que yo llamo las víctimas de su honradez. Y es ese político que pasa por el poder, no hace fortuna, no crea millonarios y luego no tiene un financiador. Entonces, esta va a ser una gran tentación para esos jóvenes porque ellos van a competir en ese mercado electoral. Y no es lo mismo ser candidato en la circunscripción número 1 del Santo Distrito Nacional que en el resto del país o en la número 3. Entonces, vamos a ver de qué manera, y ahí entra la creatividad del político. Ok, la corrupción está de madre, yo no tengo dinero, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué estrategia yo como joven puedo desarrollar para conectar con los electores? Ese es el desafío de esa generación que no hemos dicho también. ¿Sabe quién lo hizo? Una generación digitales, son digitales todos. ¿Sabe quién lo hizo para despedirnos? Bolívar Valera. El boli. El boli lo hizo sin un saco detrás. Pero es el boli, es un nombre propio, fuera de la política. Perfecto, pero eso a la vez de ser un elemento favorable, se constituía en un elemento desfavorable para él. Lo que pasa es que boli es un fenómeno interesante, porque boli tiene un nombre propio que lo trae de la comunicación, pero al mismo tiempo por su formación hogareña tiene un nombre comunitario, pero al mismo tiempo fíjate que tiene una fundación para ayudar a los más necesitados. Esto no solamente el tiempo, caramba, qué conversación tan súper interesante. Otro programa. Gracias a mis compañeros de siempre, Pablo y Cristian. Ojalá ustedes pudieran dimensionar lo que para mí representa este nuevo encuentro. Gracias a ustedes por... Gracias a ti. Un abrazo. Gracias. Nos juntamos con ustedes mañana, por favor. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde. Hasta mañana. Solo para mujeres, solo. Sol 106.5, la más